Bueno, continuamos con el tema de la transmisión del calor a través de un cerramiento constructivo y vamos a pasar ahora al cálculo del coeficiente global de transmisión del calor, pero global, ¿vale? Ya sabemos que con esto, digamos, terminaría lo que había dado en clase, pero bueno, como decía antes, ya tengo aquí a mis hijos queriendo que os gaste una broma, así que como había dicho antes, iba a explicar el tema del papel higiénico, porque todo el mundo consume el papel higiénico. Así que los motivos, dos, porque uno cuando va al supermercado, pues lo que piensa en una situación como la actual de crisis es pues comprar los productos básicos que serían alimentación e higiene. Y lo que sucede con el papel higiénico en concreto es que la gente ve a otros comprando papel higiénico, porque bueno, puede ser un elemento que uno desee comprar, pero al ser tan abultado el paquete, pues todos piensan que hay que comprarlo y todo el mundo lo está comprando. Pero en cambio evitan otros artilugios más importantes para la defensa del coronavirus, como podrían ser este arco de aquí, que estoy aquí con mis hijos preparados para si llega lo podamos parar. Así que os aconsejo que en lugar de comprar un papel higiénico, compréis el arco. Bueno, continuamos. Como decía, el cálculo del coeficiente global de la transmisión del calor es algo más complejo que solo calcular una K sub G vinculada a un material concreto del cerramiento. Entonces, en la hoja que os he dado aparecen 4 bloques, uno relacionado con los cerramientos vinculados hacia el exterior, los cerramientos con edificios no calefactados, tejados y suelos. Y cada uno de los distintos, digamos, cerramientos que tengamos, imaginémonos simplemente, por ejemplo, un muro hacia el exterior. Un muro hacia el exterior puede tener un cerramiento con una pared, pero también tener unas ventanas, ¿vale? Entonces lo que nosotros vamos a tener son dos tipos de cerramientos, la pared y la ventana, y cada uno de ellos con una serie de metros. Pues tendríamos un S1, sería la superficie que ocupa el cerramiento de la pared, y un S2, que sería la superficie que ocupa el cerramiento de la ventana. Bien, en el documento veis que aparece cerramiento en contacto con el ambiente exterior, y aparecería tipos, y tenemos una serie de tipos, de los cuales tendríamos que saber su superficie. Por ejemplo, aquí podría ser de la pared, pero en el exterior tengo tantos metros, podrían ser 20 metros cuadrados, y luego pues esos metros cuadrados tienen un tipo de cerramiento que implica pues calcular su coeficiente global de transmisión del calor, ¿vale? Si os dais cuenta, primero tiene superficie y la K vinculada con ese material, y luego tiene un producto de la superficie por la K, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que hacer esto, calcular la K, el coeficiente de transmisión del calor, el K sub G, coeficiente global de transmisión del calor de este cerramiento, la K sub G de la ventana, que sería distinto, de las posibles puertas que tuviéramos, o de los distintos cerramientos que tuviéramos. Poniendo aquí su superficie por la K, y luego realizando el producto de superficie por K. Entonces, luego al final de la columna lo que me piden es que haga esa sumatoria de todas esas superficies por la K. Porque haremos esto con los elementos en contacto con el exterior, luego tendríamos los elementos en contacto con superficies no calefactadas, sería un muro que da hacia un edificio que no estuviera calefactado, porque si el edificio vecino está calefactado y tenemos vecinos, no hay que incluir ese cálculo en mi simulación, porque también va a tener calefacción y en principio va a estar a la misma temperatura que está mi local o mi habitación o mi casa. Entonces, con esos locales no calefactados, lo que se hace es aplicar un coeficiente de 0,5 en ese sumatorio. Entonces, nosotros iremos viendo, bien, pues de pared, ¿cuántos metros tenemos? Pues tantos, y lo multiplicaremos por la K de esa pared. De ventanas, ¿cuántos tenemos? Pues tantos metros, ese sub 2, y lo multiplicaremos por la K de las ventanas. De puertas, ¿cuántos metros? Ese sub 3, y por la K de las puertas. Y todos estos están multiplicados por un número 1. Luego veremos más. Si es una pared que me separa con un edificio colindante no calefactado, pues aplicar un coeficiente 0,5 por la superficie de los metros que tenga por la K de esta. Con el techo haremos lo mismo, pero con el techo tenemos que aplicar un coeficiente de 0,8 y con el suelo un coeficiente de 0,5. Entonces, en el fondo vamos a ir calculando estas superficies por las K, multiplicándolas por una serie de coeficientes de ponderación y realizar ese sumatorio. Ese sumatorio en nuestra hoja lo llama con el número 4. Porque la K sub G del edificio, la que es total, será, bien, aquí es como una especie de suma ponderada. He ido sumando todas esas S por las K y al final lo tengo que dividir, esto serán muchas, algunas con un coeficiente de ponderación 0,5, 0,8
o 1, y al final lo tengo que dividir por la suma de la superficie total, ¿vale? Entonces, es como que, ¿cuál es la K? ¿Cuál es el coeficiente de transmisión del calor de mi edificio? Pues es como una suma ponderada de las distintas K que tengo, cada una de ellas multiplicada por los metros que tenga de ella. También introducimos unos coeficientes de ponderación y luego dividido por la superficie total, ¿vale? Y es ese valor, el que aquí aparece en la hoja K sub G del edificio como 4 dividido por 1, siendo 1, como os he dicho, la superficie total. Ese valor es el que tiene que ser menor que la K sub G que me fija la normativa, ¿vale? Cuando yo calcule esta K sub G de mi edificio, esta tiene que ser menor que la K sub G fijada por la normativa. Si es menor que la K sub G fijada por la normativa, estoy cumpliendo la ley y no tendría ningún problema con mi edificio, ¿vale? Esta ley me la fija la norma básica de la edificación, ¿vale? La que me fija cuál es el valor de la K sub G permitido, ¿vale? Entonces tendría esta situación, ¿vale? Bien, pues con esto sí que termino el punto vinculado con la transmisión del calor a través de una pared. Es aquí más o menos donde nos quedamos, bueno, esto o al menos fue la docencia que impartí el lunes de esta semana, cuando algunos de vosotros tenéis una entrega y el martes si no pudisteis ir a clase de forma muy mal y ya os quité las faltas en clase, os pasé 2 veces lista, es decir que muy mal, pero bueno, ahora me podéis ver aquí en internet y hacerme las preguntas y seguimos con el tema. Ya tampoco ahora ya con esto del coronavirus, la asistencia a clase ya veremos cómo la puntúo. Otra cosa que podéis hacer para que os dé puntos, aquí yo voy a dar puntos como hacía también en clase, pues imaginaros que alguien pues me da alguna idea pues de cómo hacer mejor este tema, cómo subir los vídeos que duren más de 10 minutos. Es verdad que si se hacen cortos quizás es mejor o más fácil de ver, lo podéis ver entre un rato y otro, entre una mirada al WhatsApp y una preocupación por los números y otra, pues veis un vídeo mío y os quedéis más tranquilos durante el vídeo. O como queramos decir que eso lo voy a hacer corto. Si pensáis que por ejemplo en Instagram se puede hacer alguna cosa y la diseñáis, pues bien, si me dais ayudas para el canal y no sé, o lo diseñáis o metéis material o bueno, no sé cómo de familiarizados estéis vosotros con el canal de YouTube, pero si me paséis algún material que consideréis que es interesante para poner o lo que sea, pues también, que vea yo que trabajéis desde casa. O si hacéis las colecciones de problemas, podéis hacer las colecciones de problemas y enviármelas al email, les puedo echar un vistazo para ver que estáis trabajando. Simplemente hoy en día con hacerla en un folio y tomarle una foto, pues la podéis enviar también o al Skype, hacéis a la cuenta del Skype. Ahí en general me podéis consultar en cualquier momento. Es verdad que el lunes nos vamos a ver a las 12 a la hora de clase. Pero bueno, si estáis también en casa, que es lo que yo creo que os aconsejo que tenéis que hacer, aislaros completamente. Yo llevaba ya un par de semanas un poco pues comentándoos este tema porque yo creo que la gravedad es alta y simplemente pues hay que afrontarlo de la mejor forma posible. Si uno está aislado y se siente tiene síntomas y demás, pues es cuestión de haber comprado comida, como espero que todas hayáis hecho, y lo que os comentaba de series. Por cierto, hablando de series, os voy a recomendar algunas series, algunas que son extranjeras y creo que son buenísimas. Hay una de la BBC que se llama IT Crowd, que os aconsejo que la veáis, Crowd, creo que es así, Crowd, IT Crowd, que os aconsejo que la veáis en inglés, de unos informáticos y es buenísima, os vais a reír un montón con ella. Y la otra también muy graciosa es Curb Your Enthusiasm. Curb Your Enthusiasm. Dejarme ver cómo se escribe. La tengo. Esta de aquí es buenísima. Curb Your Enthusiasm. Es súper graciosa. Larry Davis es el productor de Seinfeld y tiene esta serie que es sobre su vida. Esta es buenísima. Y la otra que os decía es a ver dónde está. Esta. De IT Crowd.
de IT Crowd. Esta es buenísima aún más. Os vais a reír un montón y yo creo que esto en algún sitio se podrá encontrar de esa forma. No creo como ahora están vigilando, si estamos preocupados en otras cosas, nadie se preocupará si os la bajáis de algún sitio. Porque en Netflix y en estas cosas no está. Bueno, yo os recomiendo estas dos series y que me sigáis en mi canal. Nos vemos. Suscribirse y activar la campanita de los